Hola, buen día para todos y para todas. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de teoría del conocimiento. El día de hoy vamos a hablar puntualmente de lo que corresponde al ensayo de título prescrito de año 2 de la asignatura de teoría del conocimiento del DP. Mi nombre es Camilo Contreras. Iniciamos. Para comenzar, ¿qué es un título prescrito? Un título prescrito básicamente es una pregunta que nos envía la convocatoria tanto para mayo como para noviembre, dependiendo del calendario, donde en el documento nos muestran a nosotros 6 preguntas del conocimiento, en este caso son títulos prescritos. Cada título prescrito se compone de la pregunta y 2 áreas del conocimiento. Por ejemplo, en el caso del primer título prescrito para la convocatoria presente, aparece que nos están pidiendo hacer referencia a las artes y a la historia, a diferencia del número 4, que de manera libre nos dice que hagamos referencia a 2 áreas del conocimiento. Una particularidad es que debe estar sí o sí, debe estar de manera clara el área que seguramente vamos a emplear en este caso para el título prescrito número 4. Ejemplo, pueden ser matemáticas y ciencias humanas o matemáticas y artes, dependiendo seguramente la intención argumentativa que tenga el estudiante a la hora de desarrollar su título prescrito. Para comenzar, entonces tengamos en cuenta que un título prescrito es una pregunta que nos envía una convocatoria, sea para calendario A o para calendario B, dependiendo del tiempo. Tendrán ustedes, por supuesto, estos 6 títulos prescritos, el tiempo suficiente para debatirlos en clase al inicio con su docente, y por supuesto tendrán también el espacio para desarrollar algunos bocetos o algún draft de la posible o del posible título prescrito que ustedes seguramente van a escoger. Mi recomendación siempre es que utilicen tres títulos prescritos que seguramente a ustedes les guste mucho. Pueden escoger algunos de los 3 y a esos 3 al final van a escoger el que más les gusta. Es una recomendación, algunos seguramente al leer los 6 títulos prescritos y después de debatirlos en clase, pues dicen como, bueno, mi favorito es el número 1, número 2, número 3 y seguramente a partir de eso inician su trabajo de título prescrito. Por otro lado, un elemento súper importante tiene que ver básicamente con la estructura de título prescrito. En el caso de la estructura de título prescrito, es una estructura tradicional, pero tiene claramente una serie de requerimientos importantes. Está la introducción, el desarrollo de área 1 y área 2 y por supuesto de la conclusión al final del texto. Recuerden que este ensayo está escrito básicamente en 1600 palabras. Deben escribirlo máximo en 1600 palabras. Para comenzar, la introducción debe tener una apertura o un contexto de motivación. Seguramente lo que ustedes quieren hablar básicamente dentro del texto, lo que ustedes quieren seguramente configurar dentro del texto, deben mencionarlo en la apertura como tal del ensayo. Y luego deben mencionar el ensayo de título prescrito, obviamente el número del ensayo de título prescrito, y mencionar de manera explícita el título prescrito con sus 2 áreas del conocimiento, tal y como están en la convocatoria. Siguiendo, en el área 1, al igual que en el área 2, en el desarrollo, ustedes deben, importante, definir un concepto o 2 conceptos de título prescrito. En este caso, el que yo les puse como ejemplo, en negrilla ustedes van a ver acá conocimiento y van a ver valores. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 2 conceptos son los que ustedes deberán tener a lo largo de su texto, importante como algunos de los conceptos que van a ir abordando en el texto. Importante que los definamos no con un diccionario RAE, sino por supuesto con un diccionario especializado. Es decir, que si cogemos el texto, si cogemos el concepto conocimiento, puedo perfectamente utilizar un diccionario especializado de filosofía y hablar del conocimiento desde un punto de vista filosófico. O por ejemplo, si quiero hablar, digamos, de conocimiento, también puedo tomar algún diccionario especializado, puede ser en ciencias o en lingüística o algo que tenga que ver básicamente con lo que yo quiero tratar dentro de mi ensayo de título prescrito. Importante que no sean diccionarios tipo RAE, sino diccionarios especializados. Bueno, para comenzar entonces en el área, importante que tengamos en cuenta algo que es muy interesante. Lo primero que ustedes deben hacer es empezar a indagar a partir de uno de sus conceptos
y empezar a indagar la pregunta de título prescrito e irla relacionando directamente con la indagación que ustedes quieren en el área 1. En este caso, digamos que el área 1 perfectamente podría ser artes. Entonces me voy a remitir directamente a las artes, a colocar básicamente elementos que tengan que ver con elementos artísticos o teóricos artísticos, y con base en esto pues voy claramente relacionando siempre el título prescrito. Nosotros no podemos dejar de ninguna manera el título prescrito por fuera obviamente de la conversación o de la argumentación como tal. Luego de tener básicamente el área, puedo utilizar, en este caso del área número 1, puedo utilizar alguna pregunta. Es opcional. Si ustedes claramente dicen, yo soy muy bueno escribiendo y tengo la claridad conceptual para poder abordar alguna de las preguntas, podemos tomar algunas de las preguntas del marco de conocimiento. Yo acá he colocado algunos ejemplos, como por ejemplo en el caso de perspectivas, en el marco de conocimiento del área de ciencias naturales, en el tópico de perspectivas, dice la pregunta, ¿facilita la competición entre científicos la producción de conocimiento o la dificulta? Ahí estoy claramente tomando un ejemplo de lo que es el conocimiento, hago relación a la pregunta y hago claramente relación al concepto que estoy tratando de mi título prescrito. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta estaría correcta y seguramente si tengo la habilidad argumentativa para poder abordar la pregunta, pues perfectamente podría colocarla dentro del área que estoy tratando, en este caso el área ejemplo, digamos el área número 1. ¿Listo? Viene una parte que es muy importante y es el ejemplo de la vida o situación de la vida real. Ustedes deben tomar algún ejemplo importante, como por ejemplo una situación de una elaboración de un trabajo académico en su colegio, en alguna clase, por ejemplo, alguna asignatura IB o algún experimento de laboratorio, o en alguna charla que seguramente ustedes hayan asistido a alguna universidad o algún centro de, de educación o algún tipo de lugar donde ustedes seguramente hayan tenido algún tipo de charla, o también perfectamente pueden remontarlo a alguna clase importante que para ustedes haya sido muy relevante, y eso lo pueden tomar como un ejemplo anecdótico. Recuerden que cuando hablamos de una situación de la vida real es algo que haya tenido que ver con ustedes, primero que todo, y que tenga que ver claramente con una situación que ustedes puedan problematizar desde el área que ustedes están tratando. Como por ejemplo, si ustedes van a tratar el área de artes y de pronto en algún momento fueron al Museo del Louvre o fueron al Museo del Prado o al Museo de Arte Moderno de Medellín o al Museo de Arte Moderno de Bogotá, cualquiera sea el lugar, pues ustedes pueden también tomar eso como un ejemplo de una situación de la vida real y lo pueden llevar allí a problematizarlo. Es muy importante que ustedes tengan esto claro. También otra cosa que ustedes deben tener clara es que debe haber una relación directa entre el área, claramente el título prescrito, y la justificación del área. Acá yo les coloco un ejemplo desde las ciencias humanas para que por favor lo tengan en cuenta. Luego, ¿qué tenemos que hacer dentro del área? Tenemos que revisar las perspectivas. En TOK las perspectivas son muy importantes. Particularmente cuando hablamos de las perspectivas estamos hablando de los puntos de vista. Importante que veamos perspectivas a favor y perspectivas en contra, que seguramente tienen que ver con la idea que yo estoy defendiendo y con la situación de la vida real en relación con el título prescrito. Debe ser como una tríada que claramente esté relacionada. Y al final de cada una de las áreas, recuerde que son 2 áreas, al final de cada una de las áreas, ustedes van a hacer una pequeña síntesis del área donde van a validar la respuesta del título prescrito. Es decir, ustedes van a justificar desde el área de las artes, de las ciencias humanas, o cualquiera sea el área que ustedes trataron, van a justificar de una manera muy concreta, digamos, muy breve, básicamente qué es lo que ustedes quieren exponer dentro de esa área porque están defendiendo ese argumento. De igual forma lo haremos en el área número 2, recuerden que son solo 2 áreas, importante que tengamos en cuenta eso. Y por último, en la conclusión, es muy importante que ustedes comiencen con un conector de conclusión. Importante también que ustedes muestren cuáles fueron las implicaciones, cómo afectan esos hallazgos seguramente al conocimiento. Y siempre una recomendación que se debe hacer es que deben argumentar en positivo, es decir,
Ustedes deben mostrar cómo su trabajo es importante y de qué manera la importancia de ese trabajo va a generar que seguramente lo que ustedes van a mencionar de verdad tiene un ápice muy importante argumentativamente hablando. Pueden retomar la pregunta obviamente de manera afirmativa, la sintetizan y en algunos casos hay algunos estudiantes y de hecho algunos examinadores que recomiendan que se puede cerrar con alguna pregunta el título prescrito, en este caso el ensayo de título prescrito. En este caso particular, si ustedes lo notan aquí en la parte inferior, un ejemplo que pongo es: si la ciencia puede estar desarraigada de los valores éticos, es la pregunta con la que cerraría, digamos, un ejemplo del ensayo. Es una recomendación, por supuesto, hay algunos estudiantes que lo hacen, otros que seguramente no lo hacen. Sin embargo, es una pequeña recomendación. Espero que esta parte haya quedado clara. Para continuar, importante que tengamos en cuenta que en la página número 51, así como está en la página 48, 49 y 50, encontramos elementos de lo que tiene que ver con año 1, en el caso de la evaluación de año 1. En el caso de año 2, para el ensayo de título prescrito, encontramos también la rúbrica de calificación, donde claramente el mayor puntaje es 10 y el menor puntaje pues claramente está entre 1 y 2, cuando seguramente pues el trabajo no fue desarrollado de la mejor forma. Tengan en cuenta que esta rúbrica de calificación es la que se utiliza todo el tiempo para calificar el ensayo. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es la plantilla que normalmente se utiliza para el ensayo? Por lo general la que se utiliza es una plantilla con una presentación donde está el título prescrito, el número de título prescrito, el número de palabras y la convocatoria. Hay unas recomendaciones donde básicamente no se debe colocar el código en algunos otros casos. Hay docentes que lo colocan únicamente pues para tener su propia revisión, pero lo que sí debe tener es el número de palabras, la convocatoria y el título prescrito. Un ejemplo real de un ensayo vendría a ser este, que aparece el título prescrito número 6, está el número prescrito, está el número de palabras y aborda absolutamente, en este caso, historia por un lado y ciencias naturales por el otro, obviamente con su conclusión al final. Por supuesto, si ustedes quieren utilizar las referencias bibliográficas, por lo general se recomienda que sean en APA, pero pues también está, digamos, a la libre elección de los evaluadores, en este caso los docentes, que son el primer filtro. Por último, acá les muestro un claro ejemplo de un ensayo, que es, en este caso el ensayo es de la convocatoria, si no estoy mal, es de mayo de 2022 para calendario B. Y la pregunta es esta: ¿existe una justificación sólida para dar más importancia al conocimiento de las ciencias naturales que al de otra área de conocimiento? Entonces digamos que básicamente este es el ensayo. Por tiempo pues no podemos abordarlo en profundidad, sin embargo si ustedes requieren algún tipo de ayuda estaré muy presto para poderles colaborar. Este ensayo claramente pues está escrito en primera persona, importante también que lo tengamos en cuenta, lo pueden escribir ustedes en primera persona a diferencia de cómo lo hacemos en la universidad. Y lo colocamos en primera persona, recuerden siempre, importante, con las referencias bibliográficas. Para tener en cuenta, este ensayo que ustedes acabaron de ver está calificado 10 sobre 10. ¿Qué quiere decir básicamente eso? Que este ensayo, digamos, aborda absolutamente todo lo que tiene que ver con los elementos importantes de la estructura del ensayo de título prescrito. Como se los mencionaba en la guía, obviamente pues hace referencia siempre todo el tiempo al título prescrito, aborda las áreas del conocimiento, los argumentos claramente son claros y por supuesto está respaldado con ejemplos concretos de una situación de la vida real. Esto es muy importante porque el ensayo pues obviamente cumpliría con los patrones de perspicacia, convincente, bien logrado y lúcido. Eso es básicamente lo que les quería comentar en esta presentación del día de hoy. Espero que haya quedado claro cómo se realiza de manera breve y somera un ensayo de título prescrito. Cualquier duda, recuerden, me pueden encontrar a mí en el correo electrónico camilocontrerasfilosofia@gmail.com. Cualquier pregunta o inquietud en la que les pueda colaborar, estaré muy atento a colaborarles seguramente en cualquiera de esas etapas del proceso. Muchísimas gracias, espero que sea de provecho esta intervención y que tengan una feliz resto de jornada. Hasta pronto.